Eran las 10 de la noche cuando llegué a casa después de un largo día en la oficina. La lluvia azotaba las ventanas con fuerza, y el sonido de la tormenta me daba una sensación extraña, como si todo lo que estaba por suceder ya estuviera escrito en el aire, esperando a ser descubierto. Al abrir la puerta, el olor a comida recién hecha me recibió, y me sorprendió que mi esposa, Clara, estuviera cocinando a esa hora, cuando normalmente preferíamos pedir algo para no tener que pasar horas en la cocina. La casa estaba tranquila, demasiado tranquila para lo que era habitual en los días en que Clara solía estar en casa. La vi de espaldas en la cocina, moviéndose lentamente entre los cajones y armarios. No me extrañó que estuviera ocupada, pero algo en su postura me hizo detenerme un momento antes de acercarme. Siempre había algo extraño cuando llegaba a casa y la encontraba tan concentrada, como si estuviera escondiendo algo. Pero esa noche, no la interrumpí de inmediato. Me quedé allí, observando su figura recortada en la luz suave de la cocina, y fue entonces cuando lo escuché, el sonido de un timbre. Era un sonido familiar, el timbre de la puerta principal. Al principio no le presté mucha atención, pensé que quizás alguien había olvidado algo, o que el repartidor estaba haciendo su último servicio del día. Sin embargo, cuando Clara salió rápidamente de la cocina para dirigirse hacia la puerta, algo en su movimiento me pareció fuera de lo común. No fue el tipo de reacción que uno tendría si estuviera esperando a un simple repartidor. Me quedé quieto, sin moverme, y pude ver cómo se asomaba brevemente a la ventana del pasillo para verificar quién estaba afuera, antes de abrir rápidamente la puerta. Lo siguiente me dejó helado. Vi como un hombre, que no conocía, entraba en casa con una sonrisa tensa en su rostro. No dijo nada, pero vi cómo Clara se apartó un paso para permitirle entrar. Como si fuera algo completamente normal. No pude entender lo que estaba pasando, pero en ese momento, sentí que el aire en la habitación se volvía pesado, como si algo grande estuviera por derrumbarse. No me moví ni un centímetro. Observé todo desde la entrada del pasillo, completamente inmóvil, con el corazón latiendo de una forma irregular. El hombre entró, y Clara, con una sonrisa que no me era familiar, cerró la puerta tras él. Fue tan rápido, tan natural para ellos, que me quedé allí sin saber qué hacer. Decidí, entonces, tomar el control de la situación. Me acerqué lentamente al pasillo, asegurándome de no hacer ruido. De alguna manera, sentí que todo mi cuerpo me gritaba que no me acercara, que no debía saber lo que estaba pasando. Pero mi mente no podía dejar de preguntarse quién era ese tipo, qué hacía en mi casa a esa hora, y por qué mi esposa lo había recibido de esa manera. Pasaron unos segundos, tal vez minutos, antes de que decidiera tomar una decisión. Caminé hacia la cocina con pasos pesados, sin poder controlar el caos que se estaba formando dentro de mí. Cuando entré en la cocina, Clara estaba de espaldas a mí, de nuevo concentrada en el fogón, ajena a mi presencia. No pude aguantar más y la confronté de inmediato. ¿Quién era ese tipo, Clara?, pregunté con voz temblorosa, pero firme. Ella se giró rápidamente, como si no esperara que la sorprendiera. Su rostro, normalmente sereno, ahora estaba pálido, y sus ojos no lograban encontrarme. ¿Qué tipo?, respondió con una sonrisa que no logró disimular el miedo en su voz. Algo en su tono me heló por dentro. El tipo que acabas de dejar entrar, Clara. No me lo invento, lo vi. ¿Quién es? La tensión llenó el aire. Clara no respondía, no sabía qué decir, y su rostro empezó a tornarse aún más pálido. Podía ver cómo trataba de buscar una excusa, pero en ese momento, ya no quería escuchar mentiras. ¿Por qué no me lo has dicho antes? ¿Quién es?, insistí,
dando un paso más cerca, sin poder controlar el enojo que se acumulaba dentro de mí. Finalmente, Clara bajó la mirada, y pude ver cómo su respiración se volvía más profunda, como si le costara articular palabra. Es un amigo del trabajo, dijo, como si eso fuera suficiente. Pero su voz temblorosa y la forma en que evitaba mirarme me hicieron saber que algo no encajaba. ¿Un amigo, eh? ¿Qué tipo de amigo viene a tu casa a estas horas, sin que yo lo sepa? Respondí, mi tono cargado de incredulidad. La mentira era obvia, y no pude contener la rabia que comenzó a recorrer todo mi cuerpo. No es lo que piensas, trató de explicar, pero sabía que no había vuelta atrás. No, Clara, no es lo que pienso, es lo que vi. Ahora, dime la verdad. ¿Qué estaba haciendo ese hombre en nuestra casa? El silencio llenó la cocina. Y fue en ese momento cuando todo el peso de la verdad comenzó a caer sobre mí. Clara permaneció allí, con la mirada perdida en el suelo, evitando mi vista a toda costa. El silencio entre nosotros era insoportable, y yo sentía como si mi cuerpo se estuviera llenando de una rabia fría, una rabia que no sabía cómo controlar. La incredulidad seguía golpeándome en la cabeza, como si mi mente no pudiera aceptar lo que estaba ocurriendo. Esa no era la mujer que conocía, no era la esposa con la que me había casado. No podía entender cómo alguien tan cercano, alguien a quien había confiado mi vida y mi futuro, me estaba mintiendo tan descaradamente. No solo me había mentido, sino que había estado engañándome a mis espaldas, ocultándome algo tan grande como un amante. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Clara levantó la mirada, y vi cómo sus ojos comenzaban a llenarse de lágrimas. Parecía que ya no podía seguir negando lo evidente. No es lo que piensas, no lo es, murmuró con voz quebrada. Fue lo único que dijo durante los primeros segundos de su intento por explicarse, y aunque su tono trataba de sonar conciliador, sus palabras me quemaban como ácido. ¿Qué no es lo que pienso, Clara? ¿Acaso me estás diciendo que todo esto es una coincidencia? ¿Que ese tipo no es más que un amigo? Un amigo que entra a nuestra casa a estas horas, mientras yo estoy en el trabajo, pregunté con una mezcla de incredulidad y desesperación. No podía dejar de pensar en todo lo que había pasado, en cómo todo había comenzado como algo tan insignificante, como una simple desconexión entre nosotros. Hasta que terminó siendo una gran mentira que me estaba rompiendo por dentro. Es difícil explicarlo. Comenzó, sus manos temblando mientras intentaba recomponerse. No quería que lo supieras, no quería hacerte daño, continuó, pero sus palabras no tuvieron ningún peso en mí. Ya no confiaba en ella. La persona con la que había compartido mis sueños, mis miedos, mi vida, ya no era quien creía que era. Lo siento, dijo, casi en un susurro, pero era demasiado tarde para arrepentimientos. Lo siento, repitió, como si esas palabras pudieran reparar todo el daño que había causado, como si esas palabras pudieran hacer que todo fuera perdonable, pero no era así. No podía simplemente dejar que todo pasara sin confrontarla, sin enfrentar la verdad, esa verdad que había estado ocultando. ¿Qué pasa, Clara? ¿Qué tipo de vida llevas? ¿Qué tan poco me valorabas como para hacerme esto? ¿Qué fue lo que te llevó a tomar esa decisión?, pregunté, mis palabras saliendo de mis labios como una ráfaga de viento frío, cortantes y directas. Me sentía impotente, como si toda la fuerza que había estado acumulando en mi interior durante años estuviera explotando en un solo momento. ¿Tanto te desilusioné que decidiste buscar consuelo en alguien más? Las lágrimas comenzaron a caer por su rostro, y no podía decir si su sufrimiento era genuino o simplemente una reacción a mi ira. Yo, no quería que llegara a esto, dijo, pero no pude encontrar compasión en sus palabras.
Las excusas eran solo eso, excusas. Te lo juro, no quería engañarte, continuó, pero sus ojos ya no tenían la sinceridad que alguna vez les había visto. ¿Y qué me dices del tiempo que estuve fuera? Durante todos esos años trabajando, sacrificándome para que todo estuviera bien entre nosotros, y ahora, ¿me dices que todo eso no significaba nada? ¿Que no te bastaba con lo que teníamos? Le grité, mi voz elevándose con cada palabra, cada pregunta que parecía ahogarme más. ¿Y por qué ese tipo? ¿Qué tenía que no tuviera yo? Yo, no sé cómo explicarlo, dijo, cubriéndose el rostro con las manos, como si eso pudiera borrar lo que acababa de suceder. Su actitud me resultaba insoportable. ¿Cómo había llegado a este punto? Todo lo que había creído, todo lo que pensaba que era cierto, se desmoronaba frente a mí. Lo siento tanto, no quería que fuera así. No había más que una explicación vacía, una disculpa que no podía reparar lo irremediable. Me di la vuelta y comencé a caminar hacia la ventana, mirando la lluvia caer con fuerza. Necesitaba algo de espacio, algo de tiempo para calmar mi mente. Todo se había vuelto borroso, y mi respiración estaba agitada, como si fuera incapaz de encontrar el aire. Mis pensamientos estaban desordenados, revoloteando como hojas arrastradas por el viento. ¿Qué debía hacer ahora? ¿Cómo seguía mi vida después de esta mentira? Clara, como pudiste, susurré, sin darme cuenta de lo fuerte que había hablado. ¿Cuántos años de mentiras me ocultaste? ¿De qué sirve todo lo que construimos si tú ni siquiera tenías el valor de ser honesta conmigo? Silencio. El tipo de silencio pesado que solo se puede cortar con más palabras dolorosas. Clara no podía responderme. No podía decir nada que cambiara lo que había hecho, y eso era lo que más me dolía. Había tenido tiempo para pensarlo, para ser sincera, para enfrentarme, pero en lugar de eso había optado por mentir, por ocultar su infidelidad, por jugar con mi confianza. Me volví hacia ella, mis ojos ardían de furia. Me vas a explicar todo ahora, Clara. No hay vuelta atrás, ya lo sabes. Necesito saber la verdad, todo. No quiero más mentiras. ¿Cuánto tiempo ha durado esto? ¿Y qué hay de las veces que me dijiste que todo estaba bien, que éramos felices? Esas también eran mentiras. Clara no podía mirarme directamente. Bajó la cabeza, y pude ver cómo su cuerpo temblaba levemente. Esto empezó hace meses, y no fue algo planeado. Fue un error, dijo, pero no pude tragarme su justificación. Un error. ¿Eso era todo? Un error que había estado destruyendo nuestra relación desde hacía meses y que había llegado a este punto, a este momento de confrontación tan crudo. No, Clara. No fue un error, fue una decisión, le respondí. Mis palabras sonaron más frías de lo que imaginaba, y el vacío que sentía dentro era tan profundo que ya ni siquiera sabía si mis palabras podían lastimarla más. Pero necesitaba decirlas, necesitaba que ella supiera que todo lo que habíamos construido se había desvanecido, y que no podía perdonarlo tan fácilmente. La miré una vez más. Ella intentó hablar, pero ya no pude escuchar más. El daño estaba hecho, y lo que quedaba ahora era una pregunta sin respuesta. ¿Cómo seguir adelante con esto? ¿Qué quedaba entre nosotros después de todo lo que había pasado? Esa noche no pude dormir. Mi mente estaba en un torbellino constante, girando alrededor de lo que acababa de descubrir, lo que había visto con mis propios ojos y escuchado con mis propios oídos. A veces, cuando me quedaba quieto y pensaba en todo lo que había pasado, sentía que mi cuerpo se congelaba, como si no pudiera procesar lo que había ocurrido. Pero, por otro lado, había algo dentro de mí que hervía, una ira tan profunda que me costaba respirar. Quería hacer algo,
cualquier cosa, para que Clara sintiera lo que yo estaba sintiendo. No me importaba cuánto tiempo llevara, ni lo que costara, pero necesitaba que ella sufriera. Y entonces, comenzó a nacer la idea de lo que iba a hacer. Cuando me levanté a la mañana siguiente, Clara ya no estaba en casa. Había dejado de ser la mujer que conocía, y al verla anoche, sentí como si estuviera mirando a una extraña. No hubo palabras entre nosotros al despertar. No había necesidad de ellas. Ella sabía que ya no había vuelta atrás. Lo que me había contado, sus excusas, sus disculpas, no significaban nada para mí. Ya no podía confiar en ella, y el dolor se había transformado en algo mucho más oscuro. Decidí que la venganza sería mi única salida, no porque quisiera hacerle daño por el simple placer de hacerlo, sino porque la traición era tan profunda que no podía permitir que se fuera con las manos limpias. Necesitaba algo más que una simple conversación, algo más que una disculpa vacía. No iba a dejar que Clara se saliera con la suya tan fácilmente. Pensé en cómo podía hacerle pagar, en cómo podía devolverle el golpe de la forma más directa posible. Recuerdo que tomé mi teléfono y comencé a buscar en la lista de contactos. No sabía exactamente qué iba a hacer, pero algo dentro de mí me decía que tenía que involucrar a alguien más. Al principio, dudé. No quería que la situación se volviera aún más complicada, pero a medida que mis dedos recorrían la pantalla, llegué al nombre que me había estado rondando en la cabeza durante toda la noche, Tomás. Era un viejo amigo de Clara, alguien que siempre había sido demasiado amable con ella, demasiado atento, y que en muchas ocasiones había estado a su lado cuando yo no estaba. Era la persona perfecta para mi plan. Lo llamé. La llamada fue breve, directa, pero llena de tensión. No lo hacía por venganza en sí, pero necesitaba que Clara se enfrentara a lo que había hecho. Necesitaba que alguien más viera lo que yo había estado viendo. Le expliqué a Tomás que necesitaba que él hablara con Clara, que necesitaba que le diera un mensaje, algo que la hiciera entender que lo que había hecho no iba a pasar desapercibido. No le conté toda la historia, pero le dejé claro que las cosas entre Clara y yo ya no eran las mismas. Esa tarde, mientras caminaba por la calle, mi mente seguía girando, planeando qué hacer a continuación. No podía simplemente quedarme ahí esperando que todo se resolviera solo. No iba a permitir que Clara se fuera sin más. Necesitaba que algo cambiara, algo que me diera la sensación de justicia, algo que me hiciera sentir que, por fin, la había alcanzado. No me importaba si se trataba de humillarla o simplemente de hacerla entender lo que había hecho, pero no iba a ser fácil para ella salir de esta situación como si nada hubiera pasado. Cuando llegué a casa esa noche, me encontré con Clara sentada en el sofá, como si nada hubiera ocurrido. Vi su rostro, una mezcla de tristeza y arrepentimiento, pero algo dentro de mí se rompió al verla allí, tan tranquila, como si todo estuviera bien. No había respuestas suficientes para lo que había hecho, no había excusa que pudiera justificar sus acciones. El hecho de que aún estuviera ahí, en la misma casa, me hizo hervir la sangre. No importaba cuánto se arrepintiera, no importaba cuánto lo intentara, ya era tarde para eso. Me acerqué lentamente, sin decir una palabra. Clara levantó la vista y me miró, pero sus ojos no mostraban la misma sinceridad que antes. Ahora veía algo diferente en ella, una inseguridad, una culpa, pero también una actitud desafiante, como si esperara que todo se resolviera de alguna manera. No dije nada al principio. Simplemente la miré fijamente, con la mente llena de pensamientos oscuros, con el deseo de que ella entendiera lo que había hecho. Finalmente, ella habló. Sé que te hice daño, y estoy dispuesta a hacer lo que sea para arreglarlo, dijo, pero sus palabras no tenían el peso que solían tener.
No sentí ninguna compasión, no sentí ninguna necesidad de perdonarla. Ya no confiaba en ella, y las palabras eran solo un intento de volver a controlarme. Lo que hiciste no se arregla con palabras, le respondí, mi voz fría y calculadora. Lo que hiciste, Clara, es mucho más grande que eso. No me importa lo que digas, no me importa lo que hagas, esto no va a desaparecer. No te vas a librar de esto tan fácilmente. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y por un momento pensé que quizás estaba sintiendo algo real, pero rápidamente deseché esa idea. Las palabras no cambiaban lo que había sucedido. No había arrepentimiento en sus ojos, solo el miedo de perder lo que había tenido. ¿Qué esperas que haga, entonces?, preguntó, su voz temblorosa, pero con una leve sonrisa forzada. ¿Qué más quieres de mí? Me acerqué a ella y, sin pensarlo, le entregué mi teléfono. Vas a escuchar esto, le dije, y apreté el botón de reproducción. En la pantalla apareció la conversación entre Clara y Tomás, las palabras que había recogido durante todo ese tiempo, las promesas, las mentiras. No hubo gritos, no hubo acusaciones de mi parte, pero la habitación se llenó de un silencio tan pesado que era como si todo el aire estuviera siendo aspirado. Clara escuchó en silencio, sin poder moverse, sin poder decir una sola palabra. Cuando la grabación terminó, me miró, completamente derrotada. No necesitaba más. Ya lo había escuchado todo, y ahora comprendía, de alguna manera, lo que se había desmoronado entre nosotros. No era solo la infidelidad, no era solo la mentira, era la destrucción de todo lo que habíamos sido. Clara se quedó en silencio durante lo que me parecieron horas, observando la pantalla de mi teléfono como si en algún momento las palabras grabadas pudieran desaparecer por arte de magia. En sus ojos no había lágrimas, solo una mirada vacía, la misma que me había mostrado cuando llegué a casa esa noche y la encontré con ese extraño en la puerta. Se sentó allí, inmóvil, sin hacer el más mínimo intento de defenderse, como si supiera que ya no había nada que pudiera salvarla. Yo me quedé de pie, esperando, sin decir una sola palabra. No necesitaba hablar más, no necesitaba explicar lo que había visto o lo que había sentido. Las pruebas estaban frente a ella, claras y concisas, y ya no había vuelta atrás. ¿Cómo pudiste?, le pregunté al fin, sin levantar la voz, pero con un tono que intentaba esconder todo el dolor que me carcomía por dentro. ¿Cuántas veces te mentí, Clara? ¿Cuántas veces te confié mi vida, mi futuro, y todo lo que construimos, solo para que lo destruyeras con una mentira, con un solo acto? ¿Qué te pasó? ¿De verdad pensaste que no me daría cuenta? Ella no respondió de inmediato, pero su respiración era agitada, como si intentara encontrar las palabras, como si realmente no supiera qué decir. La conocía lo suficiente para saber que, en situaciones como esta, lo mejor era quedarse callado y dejar que el silencio hiciera su trabajo. Sabía que las disculpas ya no valían, y que todo lo que había quedado entre nosotros se desmoronaba cada vez que intentaba explicarse. Ya no había nada que pudieran decir las palabras para que todo volviera a ser como antes. No quería que todo esto llegara tan lejos, dijo al final, y aunque sus palabras sonaban sinceras, yo no las creía. Era difícil, incluso doloroso, escucharla, pero me forzaba a no desviarme de mi objetivo. Te lo juro, no quería hacerte daño, continuó, mirando al suelo como si eso pudiera salvarla. Yo me quedé de pie frente a ella, sin saber qué hacer, si seguir escuchando sus excusas o simplemente marcharme. La verdad era que ya me había cansado de las explicaciones vacías, de los intentos de justificar lo injustificable. Lo que pasa, Clara, es que ya no te creo. Todo lo que me dices es una mentira más, respondí sin pensar, con voz fría. No podía escuchar más promesas que nunca se iban a cumplir.
Ya no había espacio para nada más. Has destruido todo lo que construimos, y lo peor de todo es que ni siquiera tuviste la decencia de ser honesta conmigo. Todo lo que tenía valor entre nosotros se fue por la borda con un solo gesto, con una sola elección que hiciste. No sé qué pasó contigo, no sé en qué momento te perdiste, pero esto ya no tiene remedio. El silencio entre nosotros era denso, pesado. Podía sentir como el aire se volvía más denso con cada segundo que pasaba, mientras Clara trataba de encontrar las palabras que pudieran arreglar todo, pero no había ninguna. Las palabras no podían borrar lo que había hecho, no podían reparar lo que se había roto. Clara levantó la cabeza lentamente, y pude ver en sus ojos algo que no esperaba, no era culpa, no era arrepentimiento, era miedo. Miedo de perderlo todo, miedo de saber que ya no había forma de arreglar lo irremediable. «Entonces, ¿qué vas a hacer, Pedro?», me preguntó al fin, su voz quebrada pero firme. «¿Vas a dejarme? ¿Vas a destruir nuestra vida por completo?». Me quedé en silencio, mirando sus ojos. ¿Qué podía responder a eso? No sabía qué hacer, no sabía si estaba dispuesto a perderlo todo, pero tampoco sabía si podía seguir viviendo con ella sabiendo lo que había hecho. Todo lo que había creído en nuestra relación había desaparecido, y no sabía si mi corazón podía sanar después de todo esto. «No se trata de dejarte, Clara», respondí finalmente. «Se trata de que ya no confío en ti. Y cuando la confianza se va, no hay nada que quede. Lo que has hecho no tiene vuelta atrás». Clara no respondió de inmediato. Se quedó allí, callada, como si tratara de procesar lo que acababa de escuchar. Después de un largo momento de silencio, me miró y susurró: «¿Qué vas a hacer con nosotros entonces? ¿Qué pasa con nuestra vida?». Esa fue la pregunta que me atormentó durante horas. ¿Qué iba a hacer? No podía seguir viviendo con ella, pero tampoco podía simplemente borrar todos esos años, esos momentos que habíamos compartido, como si nada hubiera pasado. El amor que había sentido por ella ya no existía, y aunque intentaba racionalizar lo que había sucedido, una parte de mí no podía dejar de preguntarse si aún había algo que valiera la pena salvar. «Voy a pedir el divorcio», dije finalmente, con una decisión que me costó más de lo que imaginaba. No quería llegar a este punto, pero no podía quedarme en una relación que ya no tenía cimientos, que había sido destruida por la mentira y la traición. Clara pareció desmoronarse con mis palabras. Por un momento, pensé que podría ver un atisbo de dolor en su rostro, pero rápidamente lo ocultó. «¿Así que eso es todo?», preguntó, y en su voz había algo de desesperación. «¿Vas a dejar que todo se acabe por esto?». «No es solo por esto, Clara. Es por todo lo que significaba nuestra vida, lo que perdimos, y todo lo que ya no puedo recuperar», respondí. La decisión ya estaba tomada. No había vuelta atrás. Lo que ella había hecho me había dejado marcado, y aunque no quería que la situación fuera así, no podía seguir adelante con una mujer que me había mentido de esa manera. Nos miramos en silencio por un largo rato, y aunque Clara intentó hablar, yo no podía escucharla más. No había nada que pudiera decir que cambiara lo que había sucedido. La relación que teníamos había terminado, y todo lo que quedaba entre nosotros era una conversación vacía. De alguna manera, sentí que todo lo que había vivido con Clara se había ido con esas palabras. El fin de nuestra historia comenzó esa noche, en ese silencio, mientras los ecos de lo que habíamos sido se desvanecían lentamente. Los días después de esa conversación fueron largos, demasiado largos. Mi cabeza seguía dando vueltas, como si no pudiera salir de un ciclo interminable de dudas, ira y decepción. Clara intentó hablar conmigo en varias ocasiones, siempre buscando alguna forma de arreglar las cosas, de encontrar alguna solución para lo que habíamos perdido.
Pero cada vez que abría la boca, algo dentro de mí se cerraba. No había palabras que pudieran volver atrás el tiempo, no había excusas que pudieran hacer que todo lo que había sucedido se desvaneciera. Clara había roto algo fundamental en nuestra relación, y aunque las palabras seguían flotando entre nosotros, ya no significaban nada. Una tarde, mientras estaba en la sala de estar, Clara entró con una expresión de desesperación en su rostro. No la miré directamente, ya no podía. Estaba cansado de verla, cansado de escuchar su voz, pero sabía que algo dentro de mí necesitaba terminar con todo esto, ponerle un fin definitivo. No podía seguir viviendo así, atrapado entre lo que había sido y lo que ahora sabía que nunca volvería a ser. Pedro, por favor, escúchame, comenzó, su voz cargada de angustia. Sé que todo está roto, pero estoy dispuesta a hacer lo que sea para que volvamos a estar bien. Te prometo que puedo cambiar, que lo haré diferente. No quiero perderte. La escuché en silencio. ¿Cómo se puede responder a algo así cuando sabes que la persona que está frente a ti ya no es la misma de antes? ¿Cómo puedes creer en una promesa cuando todo lo que te ha rodeado ha sido una mentira? No quería ser cruel, pero lo que había en mi pecho no era compasión, sino una vacuidad profunda, como un agujero que se expandía con cada palabra que decía. Clara, lo que tú quieras hacer, lo que me digas, no importa. Ya no puedo creer en ti. Lo intenté, de verdad lo hice. Creí que todo lo que habíamos construido valía la pena, que teníamos una vida juntos que no podíamos destruir por un error, pero esto no fue un error. Fue una decisión que tomaste por ti misma, sin pensar en las consecuencias. Y ahora, después de todo lo que ha pasado, no hay vuelta atrás. Ella se quedó allí, parada en la puerta, como si fuera una figura desconectada del resto del mundo. Podía ver cómo sus ojos trataban de encontrar alguna chispa de esperanza, alguna palabra que pudiera devolverle lo que había perdido. Pero no había nada de eso. No podía darme el lujo de ser débil, no podía ceder a su angustia. Mi corazón ya no la reconocía, y era difícil incluso mirarla sin recordar lo que había sucedido. Lo siento, dijo, pero esas palabras ya no significaban nada. Sé que esto te está destrozando, pero yo también estoy sufriendo. No puedo perderte. Clara, ya nos perdimos, respondí, sin levantar la voz. Lo que teníamos ya no existe. Y no sé si alguna vez fue real. Tal vez nunca lo fue. Lo que haces ahora, lo que dices, son solo intentos de aferrarte a algo que ya no tiene forma. Yo ya no soy el mismo. Tú ya no eres la misma. Y eso no tiene remedio. Me di vuelta y me alejé de ella. No tenía fuerzas para continuar con la conversación. No quería que ella me viera tan afectado, no quería que viera que, a pesar de todo, una parte de mí seguía deseando que las cosas fueran diferentes, que la relación no terminara. Pero en el fondo sabía que no podía seguir viviendo una mentira, ni para ella ni para mí. La mañana siguiente Clara volvió a intentarlo. Esta vez, me alcanzó cuando salía de la ducha, y me bloqueó la puerta del baño, mirándome fijamente, con una expresión casi suplicante. Pedro, te lo pido por favor, no tomes una decisión tan apresurada. No quiero que esto termine así. No quiero perderte. Voy a hacer todo lo que esté en mis manos para que podamos seguir adelante. La mirada en sus ojos era la misma que la noche en que me confesó lo que había hecho. Era la mirada de alguien que sabía que ya no había más oportunidades, pero que aún así intentaba aferrarse a la esperanza. Y aunque me dolía, aunque me partía el alma verla así, sabía que no podía darle una segunda oportunidad. No podía confiar en ella, no podía confiar en lo que había hecho, y lo más importante, no podía confiar en mí mismo si permitía que todo siguiera igual.
Lo que me pides es imposible, Clara, le dije con firmeza, aunque sentía como si cada palabra me pesara 1.000.000 de toneladas. No se trata de perdonarte, se trata de lo que ya no podemos ser. Ya no soy el mismo hombre que confió en ti. Ya no soy el mismo hombre que pensaba que éramos un equipo. Esa imagen se rompió en el momento en que decidiste mentirme. Y ahora, ya no sé quién eres, y lo peor es que tampoco sé quién soy yo en este desastre. Clara no dijo nada más. Se quedó allí, mirándome, y por un momento, pensé que todo lo que había sentido, todo lo que había pasado, finalmente la había alcanzado. Pero cuando me giré para salir, escuché su voz, suave, como si aún tuviera algo de esperanza. Te amo, Pedro. Y si alguna vez decides perdonarme, estaré aquí. No respondí. No podía. No quería. El amor que había sentido por ella se había esfumado en el aire, y lo único que quedaba era la necesidad de hacer lo correcto para mí mismo, para mi paz. Ya no quería vivir atrapado en la mentira, en la ilusión de lo que alguna vez fuimos. Al final, tomé la decisión. Después de todo, no había otra opción que me quedara. Tenía que dejarla ir. Tenía que dejar todo atrás, aunque el dolor me acompañara, aunque la tristeza me carcomiera. No podía seguir viviendo una mentira. Y mientras caminaba hacia la puerta, dejando atrás todo lo que había conocido, sentí una mezcla de alivio y vacío. Los días siguientes a la decisión fueron una mezcla de vacíos y pequeños momentos de paz. Clara ya no estaba en la casa. Había decidido quedarse en un departamento cercano, tal como lo había sugerido cuando le pedí que se fuera. No hubo peleas, ni discusiones sobre la custodia de los objetos que nos quedaban. El ambiente entre nosotros había cambiado tanto que no importaba quién se quedaba con qué. Ya no compartíamos nada más que recuerdos rotos. Sin embargo, mi mente seguía atrapada en los recuerdos de los últimos años, de lo que pudimos haber sido si las cosas hubieran sido diferentes. Pero, mientras intentaba rehacer mi vida, también sentía una pesada carga por dentro, como si no pudiera sacudirme de todo lo que había pasado. Los primeros días sin Clara fueron extraños. La casa que alguna vez habíamos llamado hogar, ya no se sentía como tal. A veces me encontraba caminando por los pasillos vacíos, con la sensación de que algo faltaba. No era un vacío en el sentido emocional que esperaba, sino más bien algo tangible, como si los muebles y las paredes aún llevaran la marca de lo que había ocurrido entre nosotros. No podía dejar de pensar en todo lo que se había perdido, todo lo que había sido destruido sin que tuviera oportunidad de hacer nada al respecto. Una tarde, decidí ir al bar al que solía ir con algunos amigos, aunque hacía meses que no me pasaba por allí. Necesitaba un cambio de aires, salir de casa y hacer algo que me distrajera. Al llegar, me senté en una mesa al fondo, como siempre, y pedí una cerveza. La luz era tenue, y el bullicio del lugar me hacía sentir que el mundo seguía girando, que la vida seguía adelante, a pesar de todo lo que había pasado. Estaba distraído mirando las luces del local, cuando escuché una voz familiar. ¿Pedro? ¿Eres tú? Era Laura, una amiga de Clara y mía. Nos conocíamos desde hacía años, pero no habíamos tenido muchas oportunidades de hablar desde que todo se desmoronó. Me miró un momento, esperando alguna señal de que la reconociera, y cuando la vi, su expresión era de sorpresa, como si no estuviera segura de cómo reaccionar al verme allí. Yo solo asentí, dándole una ligera sonrisa. Sí, soy yo, respondí, sin demasiada emoción en la voz. No estaba buscando consuelo, ni esperaba que nadie tratara de consolarme. Solo quería un poco de paz, aunque fuera por unas horas. Laura se sentó a mi lado, y por un rato, ninguno de los dos dijo nada. Estábamos allí,
sin saber exactamente qué hacer o qué decir. Sabía que la situación era incómoda, y no me sentía con ganas de hablar de Clara o de lo que había pasado entre nosotros. Pero, después de un par de tragos, Laura finalmente rompió el silencio. ¿Cómo estás?, me preguntó, sus ojos mirando los míos con una mezcla de preocupación y curiosidad. No sé cómo estoy, respondí, algo más sincero de lo que había planeado. Hoy me siento bien, mañana probablemente no, pero hoy parece que todo está bien. Lo lamento mucho, Pedro, dijo ella, con una voz suave. Sé que todo esto ha sido muy difícil para ti. No sé qué decir, es todo tan complicado. Sí, lo es, respondí, mi mirada vacía mientras pensaba en lo que había pasado. Pero lo que más duele es saber que nunca supe lo que pasaba realmente. Que pasé todo este tiempo sin darme cuenta de la mentira que tenía enfrente. Laura asintió, como si entendiera perfectamente lo que estaba diciendo. No era fácil hablar de esto con nadie, pero había algo en la forma en que Laura me miraba, como si realmente le importara cómo me sentía, lo que había estado atravesando. No teníamos una amistad cercana, pero esa tarde algo parecía conectarnos en el silencio, en la simple compañía de dos personas que, aunque no estaban de acuerdo con lo que había sucedido, entendían el dolor de la pérdida. Pedro, continuó Laura, con una mirada seria, ¿estás seguro de que tomaste la decisión correcta? No estoy diciendo que hayas hecho mal al irte, pero, ¿no es todo esto un poco apresurado? Quizás podrías haberle dado una oportunidad más. Ya no hay oportunidades, Laura, respondí, con la voz un poco más fuerte de lo que esperaba. Lo intenté. No es solo por lo que hizo, es por lo que ya no está. Lo que ya no queda entre nosotros. El perdón no es suficiente cuando lo que se rompió no puede volver a unirse. Laura guardó silencio y miró hacia el frente. Entiendo, dijo finalmente. Pero es difícil ver todo esto, todo lo que ha cambiado. Clara realmente te quería, ¿sabes? Y, aunque lo que hizo estuvo mal, creo que aún hay algo dentro de ella que, no sé, tal vez si lo hubieras hablado más, las cosas habrían sido diferentes. ¿Y si no lo hubieran sido?, le respondí. ¿Y si hablarlo no cambia nada? A veces las palabras no son suficientes, Laura. A veces la gente ya ha tomado su decisión antes de decir una sola palabra. La conversación terminó ahí, sin más que unas cuantas sonrisas forzadas y una despedida en la que no había mucho que decir. Cuando salí del bar esa noche, la sensación de vacío me golpeó nuevamente. No tenía respuestas, no tenía certezas, solo la certeza de que había tomado la decisión correcta al irme, al cerrar esa puerta. Pero, al mismo tiempo, algo me decía que siempre quedaría la pregunta, la duda sobre si, de alguna manera, las cosas podrían haber sido diferentes. A medida que caminaba por la calle, sentí el peso de todo lo que había sucedido caer sobre mí nuevamente. Todo lo que había intentado construir, todo lo que había creído, ya no existía. La vida seguía, claro, pero yo estaba atrapado en el dolor de la verdad, una verdad que nunca quise enfrentar. Y a medida que el viento frío de la noche me envolvía, me di cuenta de que aunque Clara y yo habíamos llegado al final, todavía quedaba mucho por procesar, mucho por dejar ir. Pero, por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía el control de mi propia vida, que por fin podía empezar de nuevo, aunque la sombra del pasado todavía me siguiera.